Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y les vamos a hablar acerca de las teorías conductuales del modelo curricular. Esta presentación va a estar dirigida por Luisa Manrique, Catherine Barón, Aileen González. Bueno, inicialmente el condicionamiento es una clase de aprendizaje mediante el cual se asocian dos eventos. Puede distinguirse entre dos tipos básicos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, el cual el aprendizaje se produce a través de asociamiento entre estímulos. El principal exponente es Pavlov. Pavlov, por medio como de un experimento que estaba haciendo con la salivación y con perros, él nunca estudió como tal algo de psicología, sino que él estaba estudiando medicina y fue como algo espontáneo, como su experimento que se dio cuenta. Se dio cuenta que a través de un estímulo, que es un evento que actúa frente a una conducta, se podría generar como un estímulo condicionado gracias a esta conducta. Entonces ya lo explicaré basado en el experimento que él hizo. Pavlov inicialmente, él como tal no trabajó con una campanilla ni con un silbato, sino que él hizo varios experimentos y trabajó con un metrónomo, pero la manera más fácil de entenderla es con la campanilla. Entonces, antes del condicionamiento se presenta un estímulo incondicionado, que sería la comida. Ante este estímulo incondicionado se genera una respuesta, que sería la salivación, y la salivación sería la respuesta incondicionada. Luego, en la imagen 2 se presenta otra situación, que es que se representa, el sonido de un silbato, que sería un estímulo neutro. Como respuesta no habría ninguna salivación, o sea que no habría respuesta como tal. Ya durante el condicionamiento se presenta el sonido del silbato más la comida, y esto genera como respuesta la salivación, y esta respuesta sería la respuesta incondicionada. Repitiendo esta acción del sonido del silbato y presentarle la comida al perro, se genera un estímulo condicionado, que sería que solo con el sonido del silbato, como respuesta, el perro tenga salivación sin necesidad de presentarle la comida. Entonces, para tener claro más, voy a explicar los conceptos. El estímulo es un evento que activa la conducta. La respuesta es la reacción ante este estímulo. El estímulo condicionado es inicialmente el neutral más el incondicionado, que genera como ya la costumbre, la condición. El estímulo incondicionado es el que hace que el organismo responda de una manera específica. Y la respuesta condicionada ya solo se genera cuando se presenta el estímulo condicionado, como había dicho, que es la unión del estímulo neutro más el incondicionado. Estos estímulos los podemos ver como ejemplo en los colegios. Cuando los estudiantes escuchan el timbre para salir a recreo o a comer, generan como un reflejo alimenticio innato y les da hambre, ¿no? Y luego, ya cuando simplemente se genera el sonido de la alarma para salir a descanso, así no salgan realmente a descanso, esto genera hambre en los estudiantes. Estos estímulos también se pueden generar en cuanto a las drogas o la adicción al alcoholismo. Skinner, basándose en las teorías propuestas por Pavlov, rechaza la parte de la psicología donde se propone la conducta o se explican los procesos de conducta a partir de acciones no basadas tanto como en hechos. Entonces Skinner propone el condicionamiento operante, el cual es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un determinado ambiente por medio de la aplicación de un refuerzo. Entonces él describe el refuerzo como cualquier evento que con la respuesta de un organismo altera las posibilidades de que ocurra una determinada
respuesta. Skinner también define el aprendizaje como la reclasificación de las respuestas en una situación compleja o en una determinada situación. Entonces Skinner propone dos tipos de refuerzos. El refuerzo positivo, que es aquel que incrementando la frecuencia de la respuesta presenta una determinada acción. Entonces, digamos, cuando el niño realiza la tarea, es premiado o es permitido salir a jugar o se le da un dulce, una galleta, etc. Y el refuerzo negativo, que tiene como fin aumentar la frecuencia de las respuestas con el retiro del evento. Entonces hay dos tipos de refuerzos negativos, el de escape y el de evitación. Bueno, entonces el de escape sería, digamos, como darle la galleta al niño para que éste se calle o para que pare su pataleta y así como parar la acción. Y entonces el de evitación sería presentar un estímulo adversivo, o sea, es decir, desagradable, para retirar un supuesto reforzador positivo. Entonces, digamos, sería como cuando a alguien le molesta entrar o estar en un lugar encerrado, entonces evita ir a este lugar. Skinner dice que hay dos tipos de reforzadores. El primario, que es aquel que no tiene que haber una experiencia previa, es decir, como un aprendizaje, sino que es como la comida, que tu cuerpo ya reacciona pues por condiciones biológicas. Y el secundario, que es que tú lo vas aprendiendo en la vida, que ya sería como el dinero o las emociones. Bueno, entonces Skinner, que dice que se puede moldear las conductas combinando el reforzamiento y el no reforzamiento, y que también se pueden eliminar las conductas mediante la eliminación, pues, digamos, del reforzamiento, que en este caso sería cuando el niño hace una pataleta, entonces que los papás no le presten atención. Habla sobre el proceso de discriminación, el cual es cuando un organismo responde a las diferencias entre estímulos, y lo cual ayuda a mantener la adaptación del organismo en el medio ambiente. Entonces propone, digamos, como los principales modelos de reforzamiento. Entonces está el reforzamiento de razón fija, que es que después de determinado número de respuestas se le da como un premio, como un premio. Está el de razón variable, se refuerza al azar. O sea, digamos, en el anterior era como después de ciertas respuestas se le daba algo, pero en esta se puede hacer, digamos, 3 y luego 2 y así. Y es el de intervalo fijo, que es después de un determinado número de tiempo. Un ejemplo de esto es el salario. Bueno, Skinner propone alternativas para modificar las circunstancias que llevan al castigo. Propone alternativas como permitir la saciedad del castigo o usar la extinción, ya que dice que el castigo puede tener consecuencias graves. Entonces, dice que el castigo puede desaparecer, pero luego reaparecer. O sea, cuando un niño no le hace caso al papá y entonces le quita, es decir, cuando el castigo no tiene como una efectividad. Y dice que puede traer predisposiciones emocionales como el miedo, la angustia, lo cual causa como cierto trauma. Y dice que el niño cuando se escapa, digamos, no solo escapa de que el papá le pegue o le quite el celular, sino escapa ya de la casa. Bueno, otro expositor del conductismo, en este caso del conductismo operante, es Edward Lee Tordick. Tordick empezó sus estudios en condicionamiento operante, donde formuló la teoría del aprendizaje, que consiste en establecer conexiones entre estímulos específicos y respuestas específicas. Tordick en 1913 amplió el trabajo de Pavlov sobre el condicionamiento clásico, mostrando que a partir de las respuestas surgen expresiones adaptadas en las situaciones de estímulos. Con base a esto, Tordick postuló las leyes del aprendizaje. Las teorías de Tordick son consideradas como las precursoras del conductismo americano, que encontraría su máximo exponente en la figura de Skinner, padre del condicionamiento operante.
Entonces, las leyes de aprendizaje de Thorndike son tres. La primera es la ley de la preparación. Esta ley afirma que la preparación o disposición del sujeto contribuye al aprendizaje. Esto ocurre debido a que cuando una persona está preparada para hacer algo o le satisface hacerlo, esto le sirve como refuerzo intrínseco de sus acciones. La segunda es la ley del ejercicio. Esta ley sostiene que el ejercicio o la práctica de la respuesta apropiada contribuye a fortalecer la conexión entre el estímulo y la respuesta. Y la última es la ley del efecto. Es considerada la ley más importante según la ley de sucesión de estímulos y respuestas. No basta para que se produzca el aprendizaje. Para que ocurra el aprendizaje se necesita refuerzo. Thorndike afirma que cuando un acto va seguido de una recompensa tiende a repetirse, mientras que cuando va seguido de un castigo disminuye la probabilidad de su repetición. Thorndike también fue como pionero en los experimentos con animales respecto al conductismo y en 1889 realizó su primera demostración experimental de condicionamiento con animales, con el fin de demostrar que los animales no utilizan el razonamiento para resolver determinadas situaciones, sino que de una manera más sencilla encontraban la solución gracias al aprendizaje de una respuesta. La caja problema fue diseñada por él mismo. Eran cajas de madera en las que situaba un gato hambriento y el animal tenía que aprender qué respuestas eran las más adecuadas para que se abriera la puerta de la caja y pudiera acceder a la comida que se encontraba fuera de la caja problema y que esta comida se encontraba a la vista del animal. Dentro de la caja se encontraban varios mecanismos como palancas, cuerdas, botones, entre otros, los cuales correctamente accionados abrirían esta caja. Thorndike observó que la duración de la latencia disminuye gradualmente a lo largo de los ensayos. Así, en la primera ocasión el animal tardaba en la caja 10 minutos en poder abrir la puerta y en el ensayo 40 podría resolverlo en menos de 2 minutos. Thorndike interpretó esta disminución gradualmente de latencia como un aprendizaje de ensayo y error, donde no participaba el razonamiento. Así pues, el animal enjaulado realizaba una serie de respuestas típicas entre la especie, entre las cuales una de ellas, por azar, daba lugar a la apertura de la puerta. La consecuencia, en este caso sería la comida, serviría como una manera de fortalecer gradualmente la posible asociación entre el estímulo del interior de la caja problema y la respuesta correcta. Otro expositor principal del condicionamiento operante es John Watson. Es considerado el representante más destacado del conductismo y es quien relaciona la psicología con la ciencia. Llevó sus estudios principalmente a la conducta. Propuso el paradigma estímulo-respuesta, siendo la respuesta la reacción a este estímulo. En pedagogía es muy importante entender que esto no siempre es así. La respuesta no siempre será igual en todos los alumnos, porque cada uno de ellos tiene su propia personalidad, aunque sea el mismo para todos. Esto es igual para grupos o igual para los años. Esto debido a que estamos en constante cambio. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar la neurona aferente en el caso de que supongamos que tenemos, aquí como se ve en la imagen, el músculo y está siendo golpeado en la rodilla. Entonces aquí podemos ver en azul la neurona aferente o neurona sensitiva. Esta va a llegar hasta la mitad, que es donde encontramos el encéfalo, donde la neurona se va a responder y saldrá como la neurona eferente, que es esta que vemos aquí en rojo, y todo esto es lo que va a dar la conducta. Todo este sistema es llamado arco reflejo. Entonces, ¿qué es un estímulo según Watson? Si de improviso dirijo una luz intensa hacia la pupila, esta se va a contraer rápidamente, o si apago la luz, esta pupila se va a dilatar. Esto podría comprenderse como el estímulo. Los organismos se hallan sometidos a la acción de estímulos, que llegan por la vista, el oído, la nariz y la boca, que a su vez están relacionados con órganos sensoriales, ojos, nariz, oreja, lengua y epidermis, denominados objetos de nuestro medio. ¿Qué entiende el conductismo por respuesta? Todo esto lo podemos explicar mediante un ejemplo.
Supongamos que hay una persona hambrienta, pues esta persona va a tener contracciones en el estómago, las cuales les van a hacer andar innecesariamente de un lado a otro. Si esta persona visualiza un árbol de manzanas, irá hacia este árbol y tomar una manzana. La comerá hasta saciarse. Esto va a hacer que estas contracciones cesen y aunque cuelguen otras manzanas, no las va a tomar. Cómo el aprendizaje multiplica los estímulos. Entonces, si se observa el desarrollo y crecimiento del ser humano, se observa que si gran cantidad de estímulos provocan reacciones en el recién nacido, muchos otros no despierta ninguna otra en el niño. Por ejemplo, de nada sirve a un niño darle un lápiz y una hoja de papel o darle una partitura de Beethoven. Pues porque antes que se genere el estímulo es más importante generar un hábito. Tyler propone el aprendizaje como una acción que ocurre a través del estudiante. Dice que el aprendizaje es un proceso en el que se debe dialogar para traer nuevos patrones de comportamiento como las reacciones humanas, pensar y sentir. Bueno, Tyler propone un modelo que incluye los siguientes pasos. Él propone un modelo de evaluación en donde se deben de tener en cuenta los objetivos. Esos deben de ser derivados de estudios, de experiencias, pruebas, donde se evalúe también la vida del estudiante, se tenga en cuenta la sociedad y se tenga en cuenta la filosofía, todo eso con relación a la filosofía de determinada institución. Entonces, después de plantear los objetivos, se propone que se seleccionen las actividades del aprendizaje teniendo en cuenta los recursos, las posibilidades y si eso se puede llevar a cabo. Dice que eso debe tener un orden, una secuencia y como unos pasos. Bueno, entonces en la evaluación es como para medir y reconocer los valores y medir si los objetivos iniciales se lograron cumplir. Bueno, Albert Bandura es el exponente que aún sigue vivo. Entonces, él hablaba de los procesos del aprendizaje en la relación entre el estudiante y el entorno social. Dice que los conductistas subestiman la dimensión social del comportamiento, reduciéndolo donde una persona influye sobre otra y hace que se desarrollen mecanismos de asociación en la segunda. Es un envío de información de un organismo a otro, un factor conductual y un factor cognitivo. Este modelo de aprendizaje o este proceso de aprendizaje es un envío de información de un organismo a otro. El factor conductual y el factor cognitivo no se puede dar, las relaciones sociales no se pueden dar sin estos factores. Entonces, una persona influye sobre otra y hace que se desarrollen mecanismos de asociación en la segunda. Entonces, Albert Bandura habla de que nuestros procesos psicológicos son íntimos y por ende solo nos pertenecen a nosotros. Estos procesos psicológicos son de un origen social. Gracias a nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos en la conducta de los demás, por lo que podemos decidir qué funciona y qué no funciona en nosotros. Albert Bandura hizo un experimento llamado el experimento del muñeco bobo, donde primero visualizó una película donde había un niño que golpeaba con bastante agresividad a un muñeco bobo que rebota con un martillo. Luego procedió a mostrarle este video a determinados niños. Después de mostrarle el video a los niños lo que pasaron a hacer fue a golpear al muñeco bobo como habían visto y habían aprendido en la película. Entonces, por ende, nosotros creamos o tomamos enseñanzas a partir de la observación. Entonces, un organismo es capaz de tomar enseñanzas a partir de la observación y la atención de los demás. Daba como ejemplo la televisión y esto le llama el aprendizaje vicario. Entonces, muchas veces se da que cuando un grupo de niños ve una película que está de moda, tienden a tomar ciertas actitudes de los personajes de esta película. Albert Bandura habla de que el comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por medio del condicionamiento operante o el clásico, sino que también de lo que aprende indirectamente o vicariamente mediante la observación.
él determina unos pasos en el proceso de aprendizaje. Estos pasos son la atención, pues para aprender se necesita prestar atención sobre el tema. Para mejorar el aprendizaje se necesita o es necesario un modelo colorido que llame la atención y sea más fácil de retener. La retención es recordar aquello a lo que se le presta atención. Para ahí viene en juego la imaginación y el lenguaje, pues lo recordamos con imágenes y con palabras. Luego sigue la reproducción, que se le podría llamar como soñar despiertos, que se reproduce el comportamiento, pues gracias a los recuerdos, que sería el paso anterior. Es necesaria una motivación para el aprendizaje, pues hay que tener buenas razones para hacerlo. Entonces, como un ejemplo de motivos, podrían ser los incentivos, los refuerzos prometidos o, como había hablado anteriormente, el refuerzo vicario. Bandura dice que los estudiantes con altas expectativas tienen mayor motivación académica y por ende obtienen mejores resultados. Son más capaces de autorregular eficazmente su aprendizaje y por ende muestran mayor motivación cuando aprenden. Para poder entender el modelo de aprendizaje de Albert Bandura, es necesario establecer que cuando aprendemos estamos atados a procesos de condicionamiento y refuerzo, y que para generar una sociedad se necesita un contexto y un espacio, y nosotros estamos atados o insertados a ellos.